Hoy quiero hablarles de uno de los temas que más interés y entusiasmo genera en el mundo de la salud, la belleza y el fitness, cómo obtener una piel brillante, sana y hermosa. Muchas veces pensamos que lograr una piel perfecta se reduce a usar cremas costosas o maquillajes de alta gama. La realidad es que, para cuidar verdaderamente nuestra piel, debemos trabajar desde el interior y el exterior al mismo tiempo. Así que, si están listos para descubrir los secretos y rutinas que pueden transformar su cutis, manténganse conmigo hasta el final. Les prometo que se llevarán consejos valiosos y, sobre todo, fáciles de integrar en su día a día. Primero, es fundamental comprender que la piel es el órgano más grande del cuerpo y, por ende, refleja nuestro estado de salud general. Cualquier desequilibrio interno, como deficiencias nutricionales o fallos hormonales, tendrán consecuencias en la piel. El estrés crónico o falta de descanso se hará evidente en su textura, su brillo y su elasticidad. Asimismo, los hábitos de higiene, la calidad de los productos que utilizamos y la forma en que protegemos la piel de los factores ambientales influyen notoriamente. Por lo tanto, la estrategia para lucir una piel fabulosa es múltiple, tiene que ver con lo que comemos, cómo nos hidratamos, cómo nos ejercitamos, cómo descansamos, qué productos aplicamos y de qué manera los aplicamos. Les aseguro que, si llevan a la práctica las recomendaciones que veremos hoy, verán resultados positivos en menos tiempo del que imaginan. Empecemos hablando de la alimentación, porque es la base de todo. Cuando pensamos en el cutis como el reflejo de nuestro interior, recordamos que la comida que ingerimos se convertirá en los nutrientes que tu cuerpo usa para repararse, regenerar células y mantener un equilibrio óptimo. Una dieta rica en frutas, verduras, proteínas de calidad, grasas saludables y carbohidratos complejos, sumada a la reducción de alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas saturadas, marcará una diferencia enorme en tu piel. Las frutas y verduras de colores intensos, como zanahorias, tomates, espinacas o pimientos, aportan vitaminas y antioxidantes que protegen contra el envejecimiento celular y ayudan a regenerar el colágeno y la elastina. Los omega 3 presentes en pescados grasos, semillas de chía, linaza o nueces potencian la flexibilidad de la piel y ayudan a mantener su hidratación. Por otro lado, las proteínas magras presentes en aves, huevos, legumbres y carnes rojas magras favorecen la formación de estructuras celulares sólidas, esenciales para que la piel luzca más tersa y luminosa. Aunque suene repetitivo, la hidratación es un tema crucial. Consumir agua en cantidades suficientes cada día permite que nuestro cuerpo elimine toxinas de manera eficaz, mantenga un adecuado volumen sanguíneo y, por supuesto, hidrate cada una de las células de la piel. Si tomamos menos agua de la necesaria, la piel tiende a verse apagada y se vuelve más proclive a la aparición de arrugas prematuras. Además, la hidratación apoya la función de los riñones y del hígado, órganos clave para desechar residuos que, de acumularse, podrían reflejarse en acné o falta de brillo. Si te cuesta beber agua pura, puedes recurrir a infusiones de hierbas, aguas saborizadas de manera natural con trozos de frutas o incluso caldos ligeros. Lo importante es que evites las bebidas azucaradas y los refrescos, ya que esos aportan calorías vacías que, a largo plazo, también impactan en la salud de la piel. El siguiente pilar es el ejercicio físico regular. Tal vez pienses, ¿cómo puede ayudarme sudar en mantener mi piel hermosa? La realidad es que la práctica de actividad física apoya la circulación sanguínea, favorece la oxigenación de los tejidos y ayuda al organismo a sudar y desechar toxinas. Además, entrenar libera endorfinas y reduce los niveles de estrés, algo vital para la salud cutánea. Cuando estamos muy estresados, nuestro cuerpo produce hormonas que pueden provocar inflamación y brotes de acné, además de empeorar condiciones como la dermatitis, la psoriasis o el eczema. Con el ejercicio, regulamos estas hormonas y aliviamos la tensión acumulada. Una recomendación práctica: después de sudar, asegúrate de limpiar bien tu rostro y tu cuerpo para prevenir la obstrucción de poros. También elige ropa deportiva que permita una buena transpiración y ventilación, de modo que evites irritaciones en la piel. Pasemos ahora a uno de los aspectos más comentados, la rutina de skincare o cuidado de la piel. Aunque existen cientos de productos en el mercado, lo más importante es desarrollar un paso a paso coherente y constante. ¿Por qué es tan crucial la constancia? Porque la piel se renueva poco a poco, y solo con hábitos regulares veremos cambios visibles y duraderos.
Una rutina básica podría incluir una limpieza suave, la aplicación de un tónico o agua micelar, un suero o tratamiento específico, por ejemplo, con ácido hialurónico, vitamina C o retinol, y, finalmente, una crema hidratante o nutritiva. Por la mañana, no podemos olvidar el protector solar con un factor de protección adecuado, mínimo FPS 30, que es la mejor herramienta para prevenir el envejecimiento prematuro. Si te preocupa el exceso de brillo o la sudoración, puedes utilizar productos de acabado mate o en gel, pero jamás dejes de proteger tu cutis de la radiación ultravioleta, responsable de manchas, arrugas, y en el peor de los casos, de cáncer de piel. Una limpieza apropiada es la base de todo cuidado tópico. Debemos limpiar la piel 2 veces al día, por la mañana, para retirar sudor y desechos celulares producidos durante la noche, y por la noche, para quitar maquillaje, polución y demás impurezas acumuladas en el día. Si usas maquillaje, asegúrate de retirarlo por completo y evita dormir con él, ya que puede obstruir los poros y generar granitos. A la hora de elegir un limpiador, opta por uno que sea adecuado para tu tipo de piel, geles ligeros para piel grasa, leches o bálsamos para piel seca, y productos suaves sin detergentes fuertes si tu piel es sensible. Es preferible una limpieza suave pero constante, a un producto demasiado agresivo que rompa la barrera protectora natural y provoque irritación o efecto rebote de grasa. Otro gesto esencial en la búsqueda de una piel radiante es la exfoliación periódica, aproximadamente 1 o 2 veces por semana. La exfoliación retira células muertas, promueve la renovación celular y mantiene la piel más uniforme y receptiva a los productos hidratantes. Sin embargo, no hay que excederse. Un exfoliante físico con partículas muy grandes o un uso excesivo de ácidos puede alterar la barrera de la piel y generar sensibilidad. Exfolia con suavidad, siguiendo instrucciones. Tras hacerlo, asegúrate de aplicar un producto calmante o hidratante para reequilibrar la epidermis. En el ámbito de la belleza y el fitness, no podemos pasar por alto el impacto del sueño. Durante las horas de descanso, nuestro cuerpo aprovecha para repararse en todos los niveles, y la piel no es la excepción. El famoso beauty sleep no es un mito. Si descansas lo suficiente, la regeneración de tejidos y la producción de colágeno se ven potenciadas. La falta de sueño, por el contrario, se refleja en ojeras, tez apagada, un sistema inmune más débil y mayor producción de cortisol, la hormona del estrés. Por eso, si quieres lucir un rostro fresco, trata de dormir entre 7 y 9 horas de calidad cada noche. Un punto que muchas veces subestimamos es la relevancia del estado emocional en la apariencia de la piel. Cuando nuestras emociones están desequilibradas, por estrés, ansiedad, tristeza o rabia, el cuerpo reacciona con mayor producción de hormonas y factores inflamatorios. Esto puede traducirse en reacciones cutáneas, acné, urticaria e incluso el empeoramiento de enfermedades como la rosácea o la dermatitis. Por lo tanto, encontrar maneras de gestionar el estrés y mantener una buena salud mental es clave para lucir una piel saludable y luminosa. Puedes recurrir a técnicas de relajación, practicar yoga o meditación, dar caminatas al aire libre, o simplemente reservar un tiempo cada día para hacer algo que te apasione y te calme. Si atraviesas una etapa complicada o sientes que no logras manejar las emociones por tu cuenta, no temas buscar apoyo profesional. Hemos hablado de hidratación, nutrición, ejercicio, descanso y cuidados tópicos, pero otra herramienta de belleza muy poderosa es la suplementación con ciertos compuestos que benefician a la piel. Desde vitaminas como la C, la E, la D o el complejo B, hasta minerales como el zinc, o suplementos más específicos con colágeno hidrolizado y ácido hialurónico, pueden reforzar tus resultados si tu dieta no cubre todas las necesidades. No obstante, es fundamental consultar con un profesional antes de iniciar cualquier suplemento, para ajustar las dosis a tus requerimientos y evitar excesos. Recuerda que lo ideal es obtener la mayoría de los nutrientes de alimentos naturales, pero en ocasiones, un aporte adicional bien planificado marca la diferencia. Otro tip muy valioso consiste en la constancia con la protección solar. Puede que lo hayamos mencionado antes, pero vale insistir, la radiación ultravioleta no solo está presente en la playa o la montaña, sino que atraviesa ventanas y nubes en nuestro día a día. Si no proteges tu piel contra esta radiación, las consecuencias pueden incluir aparición de manchas, arrugas profundas y, en el peor de los casos, lesiones malignas. Aunque tengas la piel morena o creas que no te quemas fácilmente, el daño solar es acumulativo y silencioso. Aplica protector solar en tu rostro, cuello y manos cada mañana, y reaplica si te expones al sol por largos periodos.
verás cómo tu piel se mantiene más joven y uniforme con el paso de los años. La belleza de la piel también puede potenciarse con algunos tratamientos específicos, como mascarillas, sueros y masajes faciales. Las mascarillas suelen aportar nutrientes, hidratación intensa o efecto purificante según los ingredientes que contengan. Por ejemplo, una mascarilla con arcilla puede ayudar a controlar el exceso de sebo, mientras que una con aloe vera y pepino calmará y refrescará la piel irritada. Si prefieres algo casero, algunos ingredientes naturales como la miel, la avena o el aguacate pueden ayudar a hidratar y nutrir tu cutis. Siempre haz una prueba antes de aplicar ingredientes nuevos directamente en el rostro, para asegurarte de no tener reacciones alérgicas. En cuanto a sueros, actualmente el mercado ofrece fórmulas con gran variedad de ingredientes activos, retinol, vitamina C, niacinamida o péptidos, cada uno con una función específica. El retinol promueve la renovación celular y combate arrugas, la vitamina C ilumina y protege contra radicales libres, la niacinamida regula el sebo y reduce poros, y los péptidos estimulan la producción de colágeno. Aunque todos suenen espectaculares, lo mejor es empezar con uno o dos ingredientes clave que ataquen las principales necesidades de tu piel y observar cómo reacciona antes de añadir más productos. Los masajes faciales, por su parte, pueden estimular la microcirculación, reducir la hinchazón y relajar la tensión en los músculos del rostro. Con movimientos suaves y ascendentes, usando un aceite ligero o una crema, puedes masajear las mejillas, la frente, la barbilla y el contorno de los ojos, siempre evitando estirar la piel en exceso. Hacerlo a diario, incluso un par de minutos, favorecerá un aspecto más descansado y firme. Existen también herramientas como el rodillo de jade o la piedra guasa, que algunos consideran útiles para mejorar la penetración de productos y aportar un efecto refrescante. Ya entrando al terreno del lifestyle, un consejo que a menudo se pasa por alto es mantener limpios y renovados los accesorios que están en contacto con tu piel. Cambiar las fundas de almohada con frecuencia, al menos una vez a la semana, ayuda a evitar la acumulación de bacterias y aceites que podrían obstruir los poros. Del mismo modo, mantener limpios los pinceles y brochas de maquillaje es esencial para prevenir infecciones y brotes de acné. Además, asegúrate de higienizar correctamente tu celular, ya que pasa mucho tiempo pegado a tu rostro y puede ser foco de gérmenes. Estos pequeños hábitos de higiene marcan una gran diferencia en la condición de tu piel. Cuando se trata de la búsqueda de una piel brillante, sana y hermosa, también vale la pena mencionar que la cafeína y el alcohol en exceso pueden afectar negativamente. El alcohol deshidrata la piel y favorece la aparición de arrugas y ojeras, mientras que el consumo excesivo de cafeína puede aumentar la ansiedad y el estrés, impactando indirectamente en la salud cutánea. No quiere decir que debas eliminar por completo tu taza de café matutina o no disfrutar de una copa ocasional, pero sí mantener un consumo moderado y equilibrado. De esta forma, tu cuerpo se mantendrá en un estado más estable y tu piel se reflejará luminosa y balanceada. La temporada o el clima en el que te encuentres también influye. En invierno, el frío y el aire seco suelen resecar la piel, por lo que es esencial reforzar la hidratación, usar cremas más ricas e incluso humidificadores en espacios cerrados. En verano, en cambio, el exceso de sudor y la alta radiación solar obligan a cuidar la higiene y la protección solar de manera particular. No olvides que la piel tiene necesidades distintas según la temperatura, la humedad y las condiciones ambientales que la rodean. Con todo lo anterior, podemos ver que lograr una piel de ensueño no es cuestión de un solo producto milagroso, sino de una combinación de buenos hábitos que abarcan la alimentación, la hidratación, el ejercicio, el descanso, la rutina de skincare, la protección solar y el cuidado del estado emocional. Cada uno de estos aspectos se refuerza mutuamente, y cuando los integramos a nuestro estilo de vida, aparecen resultados tangibles y duraderos, un cutis luminoso, firme, libre de imperfecciones y con una apariencia juvenil, independientemente de la edad. Por supuesto, cada piel es un mundo, y lo que funciona para algunas personas puede no ser lo ideal para otras. Por eso, es valioso aprender a escuchar las señales que te envía tu propio cuerpo. Si notas irritación, descamación o brotes inesperados, revisa tus rutinas y productos para descartar posibles desencadenantes. A veces es tan simple como cambiar de limpiador o espaciar un tratamiento exfoliante, y verás cómo tu piel vuelve a su estado saludable. Lo importante es ser paciente, no abusar de demasiados ingredientes o cosméticos simultáneamente, y buscar el consejo de un dermatólogo si se presentan problemas crónicos como acné severo, rosácea o alergias cutáneas.
Hablando de especialistas, siempre es recomendable visitar a un dermatólogo de forma periódica, especialmente si notamos manchas nuevas, lunares que cambian de apariencia o cualquier alteración significativa en nuestra piel. La detección temprana es clave en la prevención de enfermedades de la piel, incluyendo el cáncer. Asimismo, un buen diagnóstico profesional te ayudará a afinar tu rutina y asegurarte de que cada paso esté alineado con las necesidades específicas de tu piel. A veces, un pequeño cambio en la fórmula de tu crema o incluir un tratamiento puntual puede marcar la diferencia entre una piel normal y una piel radiante. En conclusión, la piel es el reflejo de cómo vivimos. Para obtener una piel brillante, sana y hermosa, no hay atajos mágicos ni productos infalibles. Lo que sí hay es un camino integral que combina alimentación equilibrada, hidratación adecuada, ejercicio regular, descanso reparador, buen manejo del estrés, rutina de cuidado de la piel consistente y protección solar diaria. Si incorporas estos hábitos poco a poco, te sorprenderá la transformación que se puede lograr. Piensa en tu piel como en una inversión a largo plazo, una tarjeta de presentación que dice mucho de ti y de cuánto te valoras. Y no olvides que sentirte bien contigo mismo es el verdadero secreto para irradiar belleza. Me despido agradeciéndoles por haberme acompañado en este video de Momento Saludable. Espero que estos consejos les resulten útiles y les inspiren a llevar una vida más consciente y a cuidar de ese gran órgano que nos protege y que, a la vez, expresa tanto sobre quiénes somos. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con aquellos amigos que quieran descubrir cómo mejorar su piel. Estaré pendiente de sus comentarios y preguntas, así que no duden en dejarlos. Hasta la próxima, y recuerden siempre que la verdadera belleza comienza desde el interior. Nos vemos pronto.